Continuamos en el nivel avanzado y ahora vamos a desarrollar el ejercicio número 7. Completa la siguiente tabla de frecuencias. Nos presentan una tabla de frecuencias parecida al ejercicio número 6, con la diferencia de que ahora sí nos incorporan datos. Como se observa aquí en la imagen, faltan algunas frecuencias absolutas y también algunas frecuencias relativas. Nos dan el total igual a 100. Pasemos a la resolución del ejercicio. Comenzamos tomando en cuenta la tabla de frecuencias y los datos que nos muestran. En este caso aparece A en la primera fila, B en la segunda, C, D, aquí E y finalmente el total. Bien, como en el ejercicio anterior, recuérdese que lo primero que se va a tener que realizar es la determinación de la variable estadística. Simbólicamente la variable estadística se representa, hemos dicho, con X sub I. Recordemos que X sub I se denomina variable estadística. F sub I viene a ser la frecuencia absoluta. H sub I, frecuencia relativa. En este caso, los datos A, B, C, D, E corresponderán a la variable estadística letras. Aquí incorporamos, detallamos esto justamente, ponemos la palabra letras, y si queremos ser mucho más específicos, pondríamos las 5 primeras letras del abecedario. Bien, pero dejémoslo aquí, no seamos tan detallistas. Agregamos ahora los datos que nos viene en el ejercicio. Nos dicen que B tiene una frecuencia absoluta igual a 36. El dato D, una frecuencia absoluta igual a 24. A tiene una frecuencia relativa igual a 0,05 y C una frecuencia relativa igual a 0,25. Incorporamos el total, nos dicen que es igual a 100 y ahora ya estamos listos para resolver el ejercicio. Antes de pasar al desarrollo del ejercicio, primero tenemos que volver a precisar que lo primero que hay que hacer es especificar los datos, ya estaban especificados, y luego precisar con la simbología correspondiente la variable estadística, en este caso letras. Una vez ya especificados los datos y la variable estadística, pasamos ahora sí a la resolución del ejercicio. En este tipo de ejercicios, para resolverlo, la estrategia consiste en partir de las variables relativas. H sub 1, en este caso, es igual a 0,05. Para determinar esto, tenemos que efectuar la división de F sub 1, que no lo conocemos, sobre 100. Es decir, lo primero que vamos a hacer es aplicar la fórmula H sub I. En esta primera parte pondremos una viñeta H sub 1 igual a F sub 1 sobre 100. Es decir, H sub 1, que viene a ser 0,05, será igual a F sub 1, que vendría a estar en este casillero, sobre 100. Aquí tenemos F sub 1 sobre 100. Como H sub 1 vale 0,05, lo agregamos aquí. Como en el ejercicio anterior, ya tenemos aquí una ecuación, y con esta ecuación podremos hallar F sub 1.
este 100 que está dividiendo pasa a multiplicar, nos quedaría f sub 1 igual a 0,05 por 100. Es decir, este 100 pasa a multiplicar a 0,05. Y aquí no es necesario efectuar la multiplicación. Aplicamos, en este caso, la propiedad de la unidad seguida de ceros, simplemente multiplicando un número por la unidad seguida de ceros, corremos la coma decimal hacia la derecha. Como acá hay dos ceros, corremos dos lugares hacia la derecha y nos quedaría f sub 1 igual a 5. O sea, f sub 1 igual a 5, y este 5 lo colocamos en el lugar que corresponde. En este caso, iría en este casillero, es decir, a la izquierda del 0,05. Ya tenemos el primer resultado. Pasamos ahora a h sub 2, pero no tenemos ese valor. Seguimos a h sub 3. h sub 3 es 0,25 y realizamos el procedimiento anterior. Entonces, en este caso sería h sub 3, una viñeta primero, h sub 3 igual a f sub 3 sobre 100. h sub 3 sería igual a f sub 3, que iría en este casillero, sobre 100. Como no sabemos cuánto vale f sub 3, lo dejamos en incógnita. Aquí lo tenemos sobre 100. f sub 3 sobre el total, que es 100. Pero ya sabemos cuánto vale h sub 3, vale 0,25. Entonces, en lugar de h sub 3, reemplazamos por su valor, es decir, 0,25. Este 100 que está dividiendo pasa a multiplicar y nos quedaría f sub 3 igual a f sub 3 igual, f sub 3 igual, este 100 pasa a multiplicar, ya que acá está dividiendo 100 por 0,25 o también 0,25 por 100. Como en el caso anterior, aplicamos simplemente la propiedad de la unidad seguida de ceros. Como acá hay dos ceros, entonces corremos la coma decimal hacia la derecha y nos quedaría f sub 3 igual a 25. Ahí tenemos el resultado, f sub 3 igual a 25. Lo colocamos en el lugar correspondiente, vendría a ser en el casillero que estoy señalando. Aquí iría f sub 3, que nos salió 25, a la izquierda del 0,25. Pasamos ahora a encontrar las frecuencias relativas. No tenemos h sub 2, pero acá tenemos f sub 2. Lo dividimos entre 100 y nos dará h sub 2. Entonces ponemos h sub 2 igual a 36 sobre 100. Ponemos una viñeta, h sub 2 igual a 36 sobre 100. Vamos a acomodar esto. Ahí lo tenemos. Vamos a pasar a resolverlo. Pero también acá, en este caso, no es necesario efectuar la división. Simplemente aplicamos la división entre la unidad seguida de ceros. Para este caso y estos casos, en general, simplemente se corre la coma decimal, pero al revés del caso anterior. Cuando se divide entre la unidad seguida de ceros, simplemente la coma decimal se corre hacia la izquierda. Como hay dos ceros, corremos la coma decimal hacia la izquierda dos lugares. Es decir, nos saldría 0,36. Ahí tenemos el resultado. Entonces, en resumen, cuando se puede hacer de manera directa, lo hacemos de esa manera, en forma directa. Ya no hacemos las multiplicaciones como hicimos en los ejercicios anteriores. Entonces acá nos salió 0,36 y lo ubicamos en el casillero h sub 2. h sub 2 vendría a ser el casillero correspondiente al lugar que estoy señalando, que está a la derecha del 36.
Entonces aquí colocamos ese valor 0,36 y pasamos ahora a H sub 3, pero ya está acá, 0,25. Pasamos a H sub 4 que no lo tenemos y lo encontraremos dividiendo F sub 4 que vale 24 sobre 100. H sub 4 igual a 24 sobre 100. Procedemos a realizar esa operación. Ponemos a continuación una viñeta, H sub 4 igual a 24 sobre 100. Como en el caso anterior, simplemente aplicamos la propiedad de la unidad seguida de ceros. Como en este caso estamos dividiendo entre una unidad seguida de dos ceros, entonces aquí contamos estos dos ceros y entonces en este caso corremos la coma decimal 2 lugares hacia la izquierda. Sería entonces 0,24. Acá tenemos ese valor y lo colocamos a la derecha del 24. Nos faltan todavía estos dos datos. Como vimos en el ejercicio anterior, para poder encontrar ese dato o completar esta tabla, primero comenzamos con la frecuencia absoluta. Como ya tenemos los valores del resto de frecuencias absolutas, simplemente aquí le agregamos una incógnita. Usualmente se utiliza la X y procedemos a determinar el valor de X. Para ello vamos a utilizar una ecuación y con ella calculamos X. Sabemos que 5 más 36 más 25 más 24 más X nos dará el total que es igual a 100. Formamos nuestra ecuación. Sería 5, que está arriba, más 36, ahí tenemos, más 25 que sigue, más 24, y finalmente más X, que es el valor que queremos hallar, y esto igual a 100. Sumamos los números enteros, 5 más 36, más 25, más 24, nos da 90. Bajamos más X, bajamos el igual y bajamos el 100. Pasamos a restar ese 90 que está sumando. Bajamos más X, se sobreentiende que es más X se sobreentiende que es más X, ya no se escribe el más. Este 90 pasa a restar, sería 100 menos 90, y esa resta nos sale igual a 10. X igual a 10. Incorporamos en la tabla de frecuencias ese valor, X igual a 10. Ya tenemos la última frecuencia absoluta para poder hallar la frecuencia relativa H sub 5. H sub 5 será entonces igual a F sub 5, que vale 10, sobre el total, que vale 100. Entonces ponemos a continuación, para completar nuestra tabla, una viñeta, H sub 5 igual a 10 sobre 100, H sub 5 igual a 10 sobre 100. Y efectuando esta división, siguiendo las propiedades anteriores, corremos la coma decimal hacia la izquierda 2 lugares, porque aquí hay 2 ceros, y entonces nos saldría 0,10. Ponemos ese valor en el casillero correspondiente y ya tenemos casi completa nuestra tabla de frecuencias. Nos falta, como de costumbre, el último casillero y hay que efectuar la suma. Sería 5 más 6, 11, 11 más 5 nos daría 16, más 4, 20. 20 más 0, 20.
Colocamos 0 y llevamos 2. Aquí iría el 2 más 0, 2, más 3, 5, 5 más 2, 7, 7 más 2, 9, 9 más 1, 10. Colocamos el 0 y llevamos 1. Y no olvidarse que antes de pasar a sumar el 1, primero hay que agregar el 0 y la coma decimal. No olvidarse nunca de bajar la coma decimal, que como ya hemos dicho, marca la diferencia en la resolución del ejercicio. Si no le colocamos la coma, estaría incorrecto. Recordemos que llevamos 1, más 0, más 0, más 0, más 0, más 0, nos da 1. Colocamos ese 1 y ya tenemos la respuesta de nuestro ejercicio. Ahí tenemos la tabla completa.